Buscamos en nuestras Biblias Nahum capítulo 3. Nahum capítulo 3. Tenemos hoy nuestra última exposición de este libro y voy a leer para ustedes a partir del versículo 8. Nahum capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Put y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Hoy llegamos a la conclusión de Nahum. Ciertamente este libro es corto en su extensión, pero es directo con su mensaje. Trae palabras solemnes para los que se aferran a su pecado e idolatría. Todos los males e injusticias que vemos que prevalecen hasta nuestros días tendrán su debida retribución. La verdad es que muchos se oponen a la idea de un infierno, del castigo, de que Dios castigue el pecado. Pero no podemos quitar este mensaje de la Biblia, porque de lo contrario nos quedamos sin Biblia. Está presente en sus páginas. Dios castiga. Dios trae juicio. Este mensaje está presente entonces en las Escrituras, y sí, será terrible para quienes no se arrepintieron, pero a la vez, la Escritura es clara que Dios se glorificará en ese juicio y será motivo de celebración, y el creyente exaltará a Dios por su justicia. La pregunta es, como motivación inicial, ¿será usted parte de los que se alegrarán en la victoria divina, o será su parte con los que tendrán que sufrir el juicio de Dios? La porción restante de Nahum, esto que he leído para nosotros en esta mañana, a partir del versículo 8, tiene 3 secciones que igualmente podemos ver una unidad en su tema y que vamos a utilizar como guía para nuestra exposición. La primera parte vemos que nos habla de que Dios no tiene por inocente al malvado. Los hechos de los asirios le eran conocidos. En segundo lugar, vamos a ver que ese juicio de Dios es inevitable. Ellos no pudieron escapar. Y finalmente,
El juicio de Dios es un motivo de celebración para su pueblo. Entonces, en primer lugar, el juicio de Dios no tendrá por inocente al culpable. Es lo que estamos viendo en estos primeros versículos cuando todos los hechos de los asirios salen a la luz. Dios dice, yo sé de todos sus hechos, yo sé de sus obras, no solamente, ¿verdad?, de lo que los asirios cometieron contra su pueblo de Judá, sino de sus otros actos. También recordemos que el capítulo 3 iniciaba con las acusaciones de Dios diciéndoles que ellos serán una ciudad sanguinaria. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que Dios trae el castigo a un pueblo que no tenía a Jehová como su Dios, sino que eran un pueblo que, como las demás naciones paganas, tenían muchos dioses? Y sin embargo Dios dice, yo voy a traer juicio para ustedes. Bueno, porque Jehová es Dios celoso y vengador. Recuerden que así inicia el libro de Nahum, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Y Dios no tiene por inocente al que hace lo malo, aun así hayan sido pecados que ellos cometieron contra otras naciones. ¿Por qué? Porque también nos dice el versículo 3 que Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Este es el Señor que marcha en la tempestad, que tiene las nubes como el polvo de sus pies, soberano sobre el mundo y todos los que en él habitan. Por eso es que el resto del libro de Nahum entonces nos muestra esa profecía que en su momento Nahum dirigió contra Nínive. Ellos van a tener su fin como nación, y Jehová se los vaticinó a través de su siervo, el profeta. Pero vean particularmente entonces lo que nos menciona el versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Es evidente, ¿verdad?, por lo que estamos leyendo aquí, que lo que se hace referencia es un hecho pasado. Tebas estaba asentada junto al Nilo. Algo le pasó a esta ciudad. Ahora, Tebas fue la capital de la región sur de Egipto y eventualmente ganó prominencia por encima de Memphis, la otra gran ciudad conocida también como la capital de Egipto. Ahora, particularmente la expresión en el hebreo que tenemos ahí, donde leemos Tebas, es no Amón, no Amón. Este no es el no de nuestro idioma español, es un no que podemos tomarlo como la ciudad de Amón, o donde Amón es adorado, porque ese era, de entre todos los dioses que también tenían los egipcios, Amón, o como eventualmente fue conocido, Amón-Ra o Amón-Re, el dios sol de los egipcios, que era particularmente el dios patrono de Tebas. ¿Por qué lo mencionan aún? Todo indica que el profeta no solo estaba al tanto de los hechos de los asirios de manera general, sino que estaba al tanto de un incidente particular que los asirios cometieron, y esto fue que ellos atacaron a Tebas. Al final del siglo XIX se descubrió la siguiente inscripción que narra el éxito de los asirios por parte de su rey Arsubanipal, o como aparece en Esdras 4:10 como Asnapar. Y esto fue lo que él escribió. Vean cómo él describe los hechos que cometieron los asirios contra Tebas. En mi segunda campaña marché directamente contra Egipto y Nubia. Urdamane se enteró del acercamiento de mi expedición, solo cuando ya había puesto un pie en territorio egipcio. Dejó Memphis y huyó a Tebas para salvar su vida. Los reyes, gobernadores y regentes que había instalado en Egipto vinieron a mi encuentro y me besaron los pies. Seguí a Urdamane y fui hasta Tebas, su fortaleza. Vio acercarse mi poderoso grupo de batalla, abandonó Tebas y huyó a Kipkipi.
sobre un oráculo de confianza, según él, ¿verdad?, que sus dioses Asur e Istar, yo mismo conquisté esta ciudad por completo. De Tebas me llevé el botín, pesado y sin contar, plata, oro, piedras preciosas, todas sus posesiones personales, prendas de lino con adornos multicolores, caballos finos, y también ciertos habitantes, hombres y mujeres. Saqué 2 obeliscos altos, fundidos en bronce, cuyo peso era de 2.500 talentos. De pie en la puerta del templo, fuera de sus bases, y los llevé a Asiria. Así me llevé el pesado botín de Tebas, que era incontable. Hice que Egipto y Nubia sintieran mis armas amargamente y celebré mi triunfo. Con las manos llenas y con seguridad volví a Nínive, la ciudad donde ejerzo mi gobierno. Esto fue lo que describió cuando saquearon a Tebas. Y esto es de destacar porque en efecto lo que él está diciendo, aunque yo pondría en tela de duda lo que él dice que se llevó los obeliscos, es cierto que ellos irrumpieron a Tebas. Y Tebas no era sencilla de irrumpir, porque vean que el profeta nos está diciendo que estaba asentada junto al Nilo. En efecto, el Nilo en ciertas partes es tan ancho que muchos habitantes le llaman hasta el día de hoy que es un mar. El río Nilo provee una defensa natural, por eso es que dice rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Eso es el sentido del pasaje, que está diciendo, solamente el Nilo en sí mismo ya les ofrecía a ellos una protección como si fuera una ciudad amurallada. Pero lo cierto es que Tebas también tenía sus propios edificios imponentes. Hay restos de esta ciudad que prevalecen hasta el día de hoy, que claramente, ¿verdad?, ya son un atractivo turístico, pero tienen esfinges, tienen columnas de 7 metros de altura y hay 2 obeliscos que, a menos que sean otros de los que él menciona, que todavía existen, que tienen 23 metros de altura. De nuevo, hay que ubicarnos en la época en que eso fue construido. Ciertamente es algo imponente. Estos lo podemos ver, por ejemplo, en los restos más conocidos de Luxor, que ese templo en su versión final tuvo más de 260 metros de largo y 50 de ancho. Pero no solamente Tebas era poderosa, imponente, con muros y defensas naturales, aparte de sus edificios que habían construido, también contaba con aliados de gran poder. Dice el versículo 9, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Es decir, que cuando los asirios lograron irrumpir a Tebas, esta no estuvo sola, contó con la ayuda de otros pueblos vecinos. Pero llegaron los asirios y no pudieron contra ellos. Por eso podemos entender un poco la jactancia con la que esta nación se enorgullecía, ¿verdad?, cuando narraba sus victorias. Y al final, todo eso que Tebas tuvo no le ayudó. Versículo 10. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Este versículo nos describe ese carácter sanguinario que precisamente el Señor echó en cara a Nínive. Ellos aplastaron a los pequeños, los estrellaron. Los asirios, por supuesto, no fueron ni los primeros ni los últimos que realizaron tales actos despiadados. Sin embargo, la atrocidad de este acto no deja de ser quebrantador. Así irrumpieron, y contra aquellos que no podían defenderse, también los mataron. Sin freno, el ser humano no conoce límites, ni tiene consideración por la vida misma, sin importar la edad. Y este es tan solo uno de esos cuadros crudos que también nos describe hasta dónde puede llegar el ser humano. El final del versículo simplemente nos narra lo que los asirios hicieron con los principales, esos varones que se nos narran ahí, sus grandes, sus nobles. Ellos básicamente echaron suertes, realizaban sorteos para ver con quiénes se quedaban, ¿verdad? Porque ya habiendo
vencido, simplemente se llevaron cautivos, pero echaron suertes para ver con cuántos esclavos se quedaba cada uno. ¿Pasaría Jehová por alto todo esto que hizo Nínive y Asiria? No. Aunque Egipto no era su pueblo, nada excusaba los pecados de los asirios. Él tiene potestad sobre el mundo y sobre todos los que en él habitan. Jehová es soberano. Ese es el inicio del mensaje de Nahum. Sí, es una carga contra Nínive, pero antes que nada, Jehová es el Señor del mundo. El segundo punto es que este juicio es inevitable y se nos empieza a narrar a partir del versículo 11. Entonces, como el Señor le dice, así como usted le hizo a Tebas, ahora le va a ocurrir a usted. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? También nos decía el profeta Nahum en el capítulo 1. ¿Quién quedará? Ninguno, porque Jehová es el juez último, no hay otra instancia a la que apelar, y el Señor le castigará. Y Jehová les confirma a ellos que habrá un juicio retributivo. La ley del talión les será hecho como ellos hicieron. Y ese es el punto con el que inicia el versículo 11. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Notemos la primera expresión. Tú también serás embriagada. ¿Cómo debemos entenderla? Sin duda debemos entenderla como el juicio de Dios. Alude a esa copa, ese cáliz que las naciones han de beber del juicio de Dios. El Señor les está diciendo, ustedes la van a beber completamente. Ellos buscarían dónde protegerse. Tú serás embriagada, ¿verdad? Vendría el cáliz de la ira del Señor. Buscarían refugio, pero sería en vano. ¿Por qué? Porque ahora, ¿verdad? Es el turno de Asiria, que ellos se jactaban de sus muros, de sus fortalezas, pero dice, todo eso va a ser como higueras que tienen el fruto maduro, las brevas que se mencionan ahí. Y podemos imaginarlo igual con cualquier otra especie, si no estamos familiarizados como es la higuera. Hay momentos, ¿verdad?, en que la fruta ya está tan madura que cae por sí sola, que no hay que hacer mucho esfuerzo, o a veces hasta ya están en el suelo. Y eso es lo que está diciéndole. Sus muros no van a resistir, no van a aguantar, se van a caer por sí solos, como frutas maduras. Ustedes están listos para el juicio. También estos versículos nos hablan de un fuego, ¿verdad?, que dice que el fuego consumiría sus cerrojos. Llama la atención que las crónicas de los babilonios cuentan de un incendio también durante la caída de Nínive. Pero de nuevo, debemos entender este lenguaje como ha sido la característica en Nahum, en un juego de eventos que realmente ocurrieron, ¿verdad?, que se nos describen tal cual como combinación con lenguaje simbólico. El punto es que todo su poderío militar sería inútil, serían como mujeres. Ahora, ¿cuál es la idea acá? Es que el entrenamiento militar y aquellos que peleaban, ¿quiénes eran? Eran los hombres. No tengo las notas, pero solo leer esta expresión, ¿verdad? Cuando en nuestros días se habla del privilegio masculino, bueno, ese era el privilegio masculino, o sea, era el que tenía que ir a defender su pueblo, entrenarse para la guerra y pelear. En ese día, cuando llegaron los babilonios junto con los aliados, el Señor les está diciendo, su ejército tan preparado iba a ser como mujeres, es decir, como aquellos que no recibían el entrenamiento militar y que sucumbirían ante el miedo. No sabrían defenderse. La derrota es segura y es el resto del lenguaje, ¿verdad? Ya su valor, sus muros empiezan a caer, sus soldados valientes ahora temerosos. El Señor ahora trae un juego de palabras para ellos con expresiones
de ironía, por decirlo así, de un sarcasmo santo, diciéndoles, prepárense, en verdad, vienen contra usted, refuercen sus fortalezas, pero todo eso va a ser inútil. Versículo 14. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. ¿De qué les está hablando acá? Bueno, una de las medidas también más comunes cuando ya era evidente que la amenaza de un ataque estaba cercano, era precisamente empezar a recoger agua, porque podían venir los invasores a dañar las fuentes de las aguas y así poder tener para consumo propio, ¿verdad? Tanto de ellos como de las bestias, como también es necesario el agua para formar el lodo y luego con ese lodo y la arcilla secarlo en los hornos para reforzar los muros, para tapar los huecos, para fortalecerlos. Todo eso es lo que, ¿verdad? El profeta y el Señor, ¿verdad? A través del profeta les está diciendo, vayan, corran, ¿verdad? Prepárense, que vienen por ustedes, hay que fortalecer esos muros, pero ya, ¿verdad? Unos versículos atrás, ¿qué les estaba diciendo? Sus muros van a ser como higueras con sus brevas maduras, se van a caer. Todo esto es inútil. Es inútil. Y el resto de los versículos lo confirman. Vean el versículo 15. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce lugar donde están. Por más que se esforzaran, el fuego los iba a consumir. Por más agua que almacenaran, el fuego se los iba a destruir. Ellos que en otro tiempo fueron como una plaga de langostas que arrasaron las ciudades, ahora iban a ser ellos los consumidos. Ahora a ellos era como si el pulgón les pasara encima, como si multitudes de langostas se los comieran. Ellos que habían multiplicado sus mercaderes, que nos dice el verso 16, que multiplicaron la cantidad de negocios y de alianzas para aumentar todavía más sus riquezas, todo eso se lo llevarían. Multiplíquense, ¿verdad? Le está diciendo el Señor, hagan más negocio, enriquezcanse, todo se lo van a llevar. Todo se lo van a llevar. Ahora, si notamos, ¿verdad? En el lenguaje, en algunos momentos es el pulgón y la langosta, ¿verdad? Señal de lo que le van a consumir a ellos. Pero también hay otras expresiones donde ahora el Señor a los asirios los trata como langostas. Vean, por ejemplo, el versículo 17 donde se dice con toda claridad, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados de día frío, salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. ¿Cómo entendemos entonces esto? Por un lado, ¿verdad? Vienen los enemigos como langostas y se los comen a ellos, pero por otro lado el Señor les dice, los grandes suyos van a ser como langostas. Resulta que está esta particularidad, que es la que se nos menciona en el verso 17. Cuando hace frío, las langostas no se mueven, se quedan quietas. Están como adormecidas por el frío. Viene el sol y sale, se calientan y entonces se van. Por un lado, el Señor entonces lo que les dice es, a ustedes vendrá la langosta, va a consumir y se volará. Simplemente se llevará todo a su paso. Y los suyos, en lugar de estar ahí para defender, van a huir. Van a ser como langostas que nada, durante el frío, que nada pueden hacer, están quietas, inmóviles, pero apenas había un poquito de sol, se van. Así van a ser. Como dice un comentario bíblico, el frío priva a la langosta del poder de volar. Así se posan en tiempo de frío y de noche, pero cuando las calienta el sol se van volando. Así las multitudes asirias repentinamente desaparecerán, no dejando ni una huella tras de sí. En otras palabras, esto sería señal de que sus príncipes, nobles y fuertes, los dejarían. En lugar de defender al pueblo, más bien los dejarían solos al ver la destrucción y la fuerza del enemigo. Es decir, la derrota estaba más que garantizada.
Finalmente, el juicio de Dios es motivo de celebración y de gozo para el pueblo de Dios. Los versos 18 y 19 nos traen un último cántico de victoria, el cual ve el juicio como si ya se hubiera consumado. Versículo 18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Durmieron tus pastores. En primer lugar, sus líderes son comparados con pastores, sí, pero dormidos. No era inusual, ¿verdad?, que los líderes del pueblo sean llamados así. El mismo Señor también con los profetas, a los reyes de Israel los llegó a llamar pastores, que ellos debían ser pastores del pueblo. ¿Pero de qué sirve un pastor dormido? De nada. En lugar de estar cuidando al pueblo, de nada sirve un pastor que está dormido. Viene precisamente la fiera y hace estragos en el rebaño. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Sus pastores, sus príncipes, sus nobles serán inútiles, como si estuvieran dormidos. Es más, puede ser que la expresión hasta pueda implicar no solamente que estaban dormidos, estaban muertos. Lo mismo con el resto del cuerpo militar. Reposaron tus valientes. Claramente el reposo aquí no es de que ellos hubieran ganado porque fueron derrotados, fueron vencidos. Es decir, ahí yacerían los cuerpos muertos de los soldados. Solo una fracción sobreviviría. Es la que se nos menciona ahí mismo en el verso, que se derramaría por los montes y no hay quien los junte. Eventualmente esa pequeña fracción, como les he dicho, sabemos que trató inútilmente de aliarse con Egipto para pelear. Pero como el Señor les dice, no hay remedio, la herida de ellos es incurable. Ese golpe que les fue asestado por Babilonia, siendo instrumento del Señor para castigar a Nínive, fue fatal. No se levantaron más. Tu herida es incurable, no hay medicina, ya no hay remedio. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. La primera parte del capítulo 3 nos dice que los demás, ¿verdad?, la dejarían sola. Versículo 7, todos los que te vieren se apartarán de ti. Es decir, en el día de la invasión, Nínive no contó con ayuda. Pero no solamente eso, no solo se quedó sola, sino que después de que estos hechos ocurrieron, las demás naciones empiezan a huir de lo que le ocurrió a Nínive y leemos aquí que empezaron a batir sus manos. ¿Cómo debemos entender esa expresión? Bueno, particularmente como la tenemos ahí redactada, hay dos usos probables. El primer uso se refiere cuando uno empeña la palabra, cuando uno sale por fiador y por lo tanto la mano es estrechada en consentimiento. Es decir, mi mano junto con otra es estrechada para decir yo estoy de acuerdo, yo acepto las condiciones, yo salgo como fiador de mi hermano. Por ejemplo, versiones más recientes de la Reina Valera traducen así Proverbios 17-18. El hombre falto de entendimiento estrecha la mano para salir fiador en presencia de su amigo. De este modo, Nahum estaría indicando que las naciones están dando su aprobación de lo ocurrido. Esto le pasó a Nínive y en un sentido las naciones estarían diciendo, estoy de acuerdo, eso es lo que ellos merecían. Sin embargo, creo que el contexto de Nahum haría que me incline más por el otro sentido que tenemos de batir las manos, como lo tenemos en el Salmo 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Esta acción de batir las manos, de dar las palmas, indicaría no solamente que los pueblos estaban de acuerdo con el castigo a Nínive, sino que sería motivo para celebrarlo en grande. Cayó la nación que los oprimía. La victoria final es para Dios.
Ese tema de la alegría por la exaltación de Dios en el juicio está presente en Nahum, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, capítulo 1, versículo 15. Y aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Hay un mandato. Judá tuvo razones para adorar a Dios porque los libró de los asirios de manera definitiva. Pero esta victoria de Dios no solamente es que da razones, es que el Señor le está diciendo a los suyos, celebren. Y en el día final, cuando Nínive cayó, en el día final para ellos como esa ciudad y como imperio asirio, fue motivo también de alegría y de celebración. Pero esta victoria de Dios que vemos aquí sobre Nínive y sobre el imperio asirio es tan solo un reflector que debe llevar nuestros ojos, nuestra atención a la gran victoria final de Dios. Nosotros aguardamos esa victoria última en el gran día de juicio y salvación, donde cantaremos con voces de júbilo al Dios 3 veces santo y daremos la gloria al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que debe llenar nuestros corazones de confianza. Este Dios que ha traído el fin a las naciones paganas, pecadoras, soberbias, es el mismo Dios al que seguimos adorando hoy y es el Dios que tendrá la victoria en el día final. Si Nínive, que fue comparada, ¿verdad?, con esta ramera de hermosa gracia, fue vencida, no nos quede duda que la gran ramera, todo este mundo que se opone a Dios con su idolatría e inmundicia también lo será. Apocalipsis 18:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La victoria es segura, es tan solo un asunto de tiempo. Y hermanos, este es el mensaje del libro de Nahum. Yo quiero finalizar grabando en nuestras mentes 2 pensamientos. En primer lugar, con esta pregunta: ¿eres tú mejor? Versículo 8, ¿verdad? ¿Eres tú mejor que Tebas? Con esta pregunta, el Señor está confrontando a Nínive. ¿Por qué? Porque el pecado ciega, la jactancia ciega. Nos vemos superiores a los demás y no vemos nuestros pecados como igual o más ofensivos que aquellos que somos prontos en detectar en otros. ¿Somos realmente mejores? No nos confundamos. Como les decía al inicio, Tebas y todo Egipto tampoco era inocente. Ellos mismos conocieron el poder de Dios cuando Dios libró a Israel de mano de Moisés. Tebas cayó porque Dios lo quiso. Después, obviamente, de muchos años, Egipto continuó existiendo y Tebas, como les digo, llegó a ser una gran ciudad, pero nunca se recuperó de las consecuencias de la invasión asiria. Finalmente, Tebas, o lo que quedó de Tebas, tuvo su caída fulminante en la batalla de Carquemis, que también se nos narra en las Escrituras. Porque esto dijo Dios por medio del profeta Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 46:25. Jeremías 46:25 dice así: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: He aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Cayó Tebas, hemos leído en Nahum, cayó Nínive y con ella el imperio sirio. Pero ¿quién más cayó? Cayó también Judá. A este que el Señor les dijo, celebra Judá. Esta pregunta, ¿eres tú mejor que ellos?, tenía que resonar también en los que profesaban ser el pueblo del Señor.
Lo sabemos porque hubo otros profetas que aparte de Nahum se lo dijeron al pueblo muy claramente. Sí, yo traeré juicio a los asirios, yo traeré juicio a los babilonios, pero también lo traigo contra ustedes. En el mismo libro de Jeremías, capítulo 22, leemos lo siguiente. Jeremías, capítulo 22. Versículo 7. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán a cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Es decir, está haciendo esta ciudad por refrán. Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y les sirvieron. Destruidores, echar al fuego, ser de refrán, suena como precisamente el juicio que hemos leído a Nínive, pero es contra Judá. Como hizo el profeta Amós en su momento también, cuando él fue dibujando una ruta que se iba acercando y acercando hasta que finalmente también le dijo a Israel, contra ti también, por 3 pecados y por el 4, el Señor te juzgará. Lo mismo debemos hacer nosotros y reflexionar. Si cayó Tebas, si cayó Nínive y cayó Judá, ¿qué de nosotros? ¿Somos realmente mejores? ¿Nos parece una barbarie cuando leemos de estos niños siendo estrellados? Debería. Esperaría que aún nuestras conciencias, nuestro ser, se vea enfrentado ante tales expresiones. Y sin embargo, a pesar de los muchos avances que tenemos nosotros hoy, que nos permiten tener índices de sobrevivencia en los partos de los niños y de las madres como nunca antes, cuando en esta época que contamos con una mejor comprensión de la maravilla de la vida, de poder ver con un nivel de detalle que estas personas nunca conocieron cómo es que se va desarrollando un ser humano, debemos admitir con vergüenza que también vivimos en días cuando empleamos métodos para que muchos de ellos sean abortados. Juicio habrá para los que, empeñados con justificar esta aberración, apelan a todo tipo de lenguaje para reducir la vida de estas personas que son concebidas a poco menos que un conjunto de células que pueden ser descartadas. Pero no me puedo detener ahí. ¿Qué de los cristianos? ¿Nos hemos conformado tan solo con expresar nuestra desaprobación al aborto? ¿Dónde está nuestra compasión, siendo más intencionales en adoptar u ofrecer nuestras familias como hogares de acogimiento y no solo como una posibilidad que está por ahí, que no está cerrada, podríamos adoptar, pero que no pasa de un buen deseo? Parece ser que lo relegamos o pensamos en esto solo para aquellos que por diversos motivos no pueden tener hijos o se les ha dificultado. ¿Qué de los matrimonios que se consideran cristianos pero utilizan las mismas razones del mundo para no tener hijos o para posponerlos lo más que se pueda? Y este es solo un ejemplo. Ya el capítulo 3 nos ha hablado de muchos pecados de los ninivitas que también se podrían decir de nosotros. Hechicería, mentira, codicia, ídolos, somos mejores. Siempre que nos midamos con otros que estén pecando descaradamente o cuyas vidas no evidencian un fruto de conversión, podremos salir muy bien evaluados y vernos celebrando no la justicia de Dios, sino nuestra propia justicia. Humillémonos y reconozcamos que no somos mejores que nadie y que la copa que bebió Nínive es la copa que merecemos también. Es la ira de Dios. ¿Seguirá usted posponiendo su deber de estar a cuentas con Dios o aguardará hasta el día en que lo conozca en la manifestación de su justicia? Y recordemos, si somos creyentes, que si hemos creído en Jesús, la razón se debe única y exclusivamente a la gracia de Dios, no porque seamos mejores que otros.
Volvamos al versículo 11. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. La palabra que leemos refugio ahí es la misma que hemos leído en el capítulo 1, versículo 7, que tenemos como fortaleza. Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a todos los que en él confían. En el día de la destrucción de Nínive buscaron dónde refugiarse. Buscaron una fortaleza, pero no la hubo. Sus dioses no les libraron. Sus muros no los libraron. Sus riquezas tampoco. Solo uno podía hacerlo, pero ellos hicieron a un lado la demanda del arrepentimiento. Y así también será cuando se consumen los tiempos. Las personas buscarán dónde guarecerse. Las personas buscarán refugio. ¿Por qué? Porque buscarán esconderse de la ira de Dios, pero preferirán ser sepultados vivos, porque dirán a los montes cubrirnos y a los collados caed sobre nosotros, porque ninguna de sus posesiones, porque ninguno de sus ídolos los va a librar en ese día. Llama la atención que el libro de Jonás termina con una pregunta. Si vamos unas páginas atrás, el capítulo 4, versículo 11, tiene esta pregunta. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Pero ¿cómo termina el libro de Nahum? También con una pregunta. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y no hay ninguna contradicción. Cuando Dios envió a Jonás, mandó un mensaje para el arrepentimiento. Yo soy un Dios misericordioso, ¿cómo no iba a tener piedad de Nínive? Pero es un Dios justo también, y no tiene por inocente al culpable. ¿Cómo no había de castigar la maldad continua de Nínive? Lo sorprendente, más bien, es que Dios les mostró su favor y les pasó por alto por un tiempo. Y lo mismo sigue siendo la realidad hoy. Todos merecemos el castigo. Y Dios le está diciendo, conviértase porque yo vendré a su encuentro. Nosotros, si somos el pueblo de Dios, sí tenemos un refugio para el día de la angustia. Tenemos un Dios bueno. Los creyentes descansamos en que finalmente todas las injusticias serán saldadas. Por eso es que no nos vengamos nosotros mismos. Por eso es que no buscamos la justicia por nuestros propios medios, porque tenemos un Dios justo que traerá la paga. Él lo hará. Él dará el pago. Mía es la venganza. El creyente no teme el juicio final, porque hubo quien bebió la copa de la ira en nuestro lugar, Jesús. Él la bebió y la ira fue aplacada. Y aguardamos su regreso como el Rey triunfante que es, y celebraremos su salvación y también celebraremos su juicio. Nos gozaremos, batiremos nuestras manos, Él defenderá nuestra causa, Él secará nuestras lágrimas. Bendita promesa, Él es nuestro refugio, la victoria está asegurada. Es Cristo su refugio. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el mensaje de este libro. Ayúdanos, Señor, para ser librados de la ceguera espiritual, de no ver nuestros pecados como lo que son y lo que merecemos por ellos, para apreciar aún más la grandeza de la salvación y de tu gracia en Cristo. Tenerlo a Él por nuestro mediador y refugio. Muchos vean cuán vanos son sus ídolos, aquellas cosas en las que confían que no les guardarán en el día final. El juicio es inevitable, vendrá. Oh Señor, que seamos hallados
en aquel que sí es la roca, nuestro Señor Jesucristo. Que muchos consideren estas palabras y que vean que tú no haces injusticia y que en aquel día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, a quien todo juicio ha sido dado, habrá alegría y gozo. También en esa condenación, pon tu temor en nosotros. Que temamos tu nombre, pero también que nuestra confianza sea incrementada, nuestra fe, cuando reconocemos y conocemos más y más a este Dios que se ha revelado en las Escrituras y que en efecto tiene poder sobre todo. Bendito sea tu nombre y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.